Hola, un placer saludarles una vez más, Orián Brito. Gracias a toda la gente que se conecta y que forma parte de esta conversación y sobre los distintos temas que abordo aquí en el canal de YouTube. Bueno, hoy hay, por supuesto, noticias porque en las próximas horas de este viernes va a iniciar este proceso judicial que enfrenta al joven Derek Rosa, que está acusado por presuntamente asesinar a su madre a puñaladas aquí en Miami. Es un tema que conmueve, impacta mucho a la opinión pública, porque por un lado aparecen videos de este joven reconocer el hecho frente a las autoridades, pero por el otro hay una situación con gente que considera que debe ser juzgado como menor, la abuela dice que lo perdona, emocionalmente es un tema profundo y por eso me acompaña la psicóloga Eneida Africano, porque quiero ir más allá de las... hay un términos judiciales que, bueno, se van a ser dilucidados en corte en las próximas horas, eso no lo vamos a tocar. Quiero ir a la parte emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque es un joven que lo que ha trascendido hasta el momento, gracias doctora por acompañarme, es que ha sido un joven buen estudiante, buen hijo, según la información, nunca generó ningún problema y la gran pregunta es, ¿qué puede motivar a un joven a realizar un acto de este tipo, ¿no? Que no presenta, según lo que se dice, ninguna condición emocional que uno pueda dudar de lo que pueda hacer. Claro, bueno, gracias por la invitación. Realmente es un destino especial, ¿no? Esto que está sucediendo con esta familia es muy, muy lamentable, ¿no? Sin embargo, fíjate que todas esas contrariedades en las opiniones, de alguna manera hace referencia al término adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de las personas. Digamos que es un periodo que muchos hemos identificado como difícil, como problemático, porque básicamente hay una especie de falta de comprensión, ¿no? Entonces, este periodo comprende como la etapa del final de la adolescencia y el inicio de la vida adulta, ¿no? Si nos vamos al término adolescencia, el adolescente adolece, carece. En este momento, algunas personas lo quieren ver como niño, y otras personas lo catalogan ya como un Adulto. adulto Ujú. por la conducta que él supuestamente se atrevió a ejecutar, ¿no? Entonces, no está siendo realmente tratado en ese punto de etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones. Habrá opiniones de los neurólogos, Ujú. habrá opiniones de psicólogos, de las mamás, de los papás, del mismo Estado, de los periodistas, de la Ujú. gente amiga, de la gente que no lo conoce, y cada uno mirando el suceso va a tener una opinión, ¿no? Ujú. Va a formular. Lo que sí es importante en este caso, desde el punto de vista Ujú. psicológico, desde el punto de vista Ujú. emocional, es que nosotros nos detengamos a indagar esa pregunta que tú me haces. ¿Qué pudo haber pasado, no? Sí. ¿Qué, Porque qué, hay qué ciertos podría elementos haber? que uno agarra de, porque, a ver, uno cuando, y usted me puede corregir, por supuesto, porque es profesional en temas psicológicos, ¿no? Pero cuando, aquí pues, juega mucho la emoción, ¿no? Para uno hacer un acto, Claro. las emociones te mueven, ya sea emociones negativas como la rabia, el odio, etcétera, eh, o positivas, que cuando quieres abrazar a alguien, pues bueno, es la emocionalidad que te lleva a hacerlo, ¿no? Pero bueno, cuando uno revisa el historial del chico, buen estudiante, cero problemas, un buen hijo aparentemente. Lo que me genera un poco de curiosidad es, bueno, tenía una hermana recién nacida, de repente quizás celo, uno tratando de buscar el origen, porque Ujú. él además de una forma muy serena, él comenta a las autoridades lo que hace, manda una fotografía además a amigos del colegio tras lo sucedido, llama a la policía
comenta lo que hace. Pero hay un detalle que me da a mí mucha curiosidad. En el momento que la policía le dice, ¿por qué lo haces? Él dice, necesito un abogado. No revela en el corazón o en su pensamiento dónde está esa matriz, Ujú. ¿no? de sentimientos para cometer aparentemente este hecho. Claro, pero allí es donde nos topamos un poco con el funcionamiento, digamos, cerebral de esta etapa la que se encuentra este chico, ¿no? Este chico tiene 13 años, está en la etapa central de la adolescencia que pudiéramos identificar como la pubertad. Entonces, en esa etapa digamos que se liberan los últimos, digamos, elementos de preparación para el mundo. Entonces, toda conducta, todo comportamiento ha tenido un motivo, ha tenido una razón que lo impulsa, ¿no? Que lo empuja. Si nosotros hablamos por ejemplo, de esta etapa, tenemos que decir que, bueno, que en este chico se están presentando muchísimos cambios hormonales, básicamente hay una búsqueda de identidad, de independencia. A esta edad los chicos ya comienzan a ensayar como cuestionamientos de ciertos principios, por eso se vuelven un poco más rebeldes, se generan algunos conflictos, digamos, los chicos buscan en esta etapa aprobación social, Mm. les preocupa su aspecto físico, se dejan llevar muchas veces por estereotipos, porque de alguna manera ellos están en el despertar sexual. Mm. Cognitivamente hablando, el joven se encuentra en una etapa de operaciones formales, pero está iniciándose. Las operaciones formales te dan como, digamos, la posibilidad de que tú llegues a plantear y comprobar hipótesis, a pensar en lo que es posible, digamos, a prever relaciones causales, pero ya eso, cuando está completo, es a los 18 años. Mm. A esta edad, en la que se presenta esta situación, de alguna manera ya estamos hablando, digamos, de la presencia digamos, de conductas inapropiadas, ¿no? Desde cualquier punto que se vea. Mm. ¿Ok? El chico está mostrando algunos comportamientos que pueden venir de haber sufrido un caos o confusión, ¿ok? Mm. En ese cuestionamiento Mm. que en el inicio de la etapa de la pubertad se comienza a ser un joven, se comienza a hacer cuestionamientos acerca de lo físico, de lo Sí, sí, sexual, sí. incluso de la familia, del pasado, de lo que me hicieron, de las Sí, sí, sí. dificultades actuales, de las carencias que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, esos cuestionamientos en esta edad son muy difíciles de procesar. Ok. ¿Ya? Son difíciles de procesar y se van a expresar, digamos, a través de la aparición de ciertas conductas, Ok. ¿ok? Que son inapropiadas, Mm. ¿no? Que generan como un choque en las personas adultas que ya tenemos ese desarrollo, Ujú. digamos, completo. Ok. Ahora, Entonces, si me usted decía algo, preguntas, disculpa que le interrumpa, algo importantísimo, que decía que era una edad ajá, de adolecer y hoy en día vemos otra realidad que es muy ujú, preocupante a mi modo de ver, que son las redes sociales, ¿no? ya, claro.
Las redes. Y que también tienen un impacto Ujú, en la parte que se refiere al cerebro, ¿no? Y de esto te podrían hablar los neuropsiquiatras, los neurólogos, ¿no? Porque en la adolescencia se están, digamos, se está presentando como un problema en las conexiones neuronales que implican una larga distancia. Es decir, las relaciones entre las zonas del cerebro que están distantes en la etapa de la adolescencia se hacen más lentas, se hacen más complejas porque está iniciándose en esa, digamos, en esa actividad que lo ujú, va a ir completando, digamos, la madurez. Entonces hay una conexión, tú me hablabas de la parte emocional, ujú. hay una parte que es el cerebro límbico que está encargado de las emociones, está encargado de los sentimientos, ¿no? Se tiene que hacer una conexión con el córtex prefrontal, con esta zona, que es la encargada del carácter, que es la encargada del discernimiento lógico, de tomar las decisiones, de, digamos, de tener un pensamiento que me lleve a identificar las consecuencias, ¿no? En el adolescente hay una falta de prudencia. Ujú, Entonces tú le dices a un adolescente, ¿por qué te cambiaste de lugar si yo te ujú, dejé en este sitio? ¿Ya? ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué pasó que te ujú. viniste caminando de la casa de tu amigo en medio de la noche? ¿No piensas que eso puede ser Peligroso. peligroso? Ujú, Y el adolescente te dice, ujú. no, no pensé Sí, en sí. Es eso, como ¿no? se Entonces, sienten como invencibles. claro, nosotros los adultos no comprendemos Claro. ese razonamiento y quizás a ese proceso de desarrollo cerebral se están uniendo otras cosas como por ejemplo la mielinización, que es la sustancia que permite el contacto entre neuronas, apenas está en ese Claro, proceso de producción y ya nosotros los claro. adultos quizás lo tenemos completo. Entonces, esto, mira, desde el punto de vista psicológico, mucha gente podría decir, ah, lo están justificando. No, el punto de vista psicológico es un llamado de atención, Ujú, ¿ok? Para que de alguna manera busquemos una explicación, ujú. ¿ok? De la condena, de la acusación se van a encargar Sí, sí. las autoridades, la Claro. parte legal. Ujú. Pero es importante que en este caso intervengan profesionales de la salud mental porque hay algo debajo de la experiencia que este niño ha tenido en su primera infancia y en hasta este periodo donde se encuentra, que pudieran ser unas banderas rojas que no Que vimos. no vimos. Mira, yo soy mamá y yo sé que nosotros nos invade como una sensación de culpa cuando el hijo hace algo indebido, Ujú. porque te preguntas, ¿en qué me ¿En qué equivoqué? fallé? ¿En qué fallé? Ujú. Pero de alguna forma es una oportunidad, este caso que se nos está presentando, mira, para los periodistas, para las madres, para Sí, las sí. autoridades, Sí, para todos. Sí. para la familia Sí. de este chico, es Sí. una oportunidad para que miremos más los elementos preventivos que Claro. los elementos digamos, curativos de las Así es. situaciones cuando ya las tenemos encima, Es ¿ok? que, es decir, doctora, que la observación es clave, ¿no? Es decir, observar forma Total. parte de una cosa fundamental para Ujú, tratar de atajar una situación que puede ser una tragedia para todos, ujú. como en este caso, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, en la parte familiar Ujú. es importante el proceso de observación, pero unido
a la atención. Ujú, ¿Ok? Es decir, yo no solamente te veo con estos ojos, ujú, sino que además presto atención a los cambios, a las cosas que ya estás dejando de hacer, ujú, a las cosas nuevas que nunca antes habías hecho, ¿no? ujú, Entonces, mirar un poco esos aspectos que pudieran presentarse como una banderita, ¿no? Roja, que nos ujú. está diciendo, Sí, oye, señor. algo está pasando, algo está sucediendo, ¿no? Ok, Entonces, desde el punto de vista psicológico, perfecto. hay algo que explica esto. Ujú, Bien, si él lo hizo, ¿ok? Hay algo que está detrás que explica ese comportamiento y que quizás lo va a asociar con algún tipo de trastorno de personalidad juvenil. ok, Y si no lo hizo, también, porque entonces ahí detrás algún tipo de influencia que él no pudo manejar por esto que te explicaba, claro, ¿no? claro, De que él no prevé la claro, prudencia, claro. ¿ok? En ciertas cosas. Claro, importante la observación. Yo creo que para cualquier Ujú, padre que pueda ver esta conversación es fundamental para evitar tragedias. Otro punto que a mí me llama la atención es la posición de la abuela en este caso, emocionalmente hablando. ujú, Porque claro, es una abuela que sufre la pérdida de una hija de una forma terrible y por otro ujú. lado está perdiendo también un nieto, ¿no? Porque el nieto está enfrentando un Está bien. proceso judicial que lo puede llevar a muchos años de prisión, en el mejor de los casos. Ella, cuando está en la audiencia, me conmueve porque llora, le lanza besos, lo intenta saludar, dice que le perdona. En esa reacción de esa señora, podemos decir que quizás es ese sentimiento el que priva el decir, bueno, ya perdí una hija, déjame no perder el nieto. Es Ujú. como que ese conflicto que se presenta, bueno, es lo que yo percibo, yo no soy psicólogo, pero bueno, está tratando de darle una lectura a su emoción, ¿no? Claro, evidentemente esta señora necesita para procesar este trauma que le ha tocado vivir con la pérdida de su hija, necesita un acompañamiento que le ayude a delimitar esa línea, a establecer esa línea divisoria entre lo que es, digamos, normal, entre comillas, y lo que pudiera ser de alguna manera patológico, ¿ok? Porque el amor real no nos ciega, el amor real nos hace mirar, observar a nuestro ser querido con compasión, ¿no? Desde donde es cuando ha habido una situación, una conducta que necesita de alguna manera o que trae consigo una consecuencia, pues yo tengo que acompañar en ese proceso a mi ser querido, no negarme, ¿no? De alguna forma a esa vivencia. Entonces, Quizás es también en este complejo, factor influye que todo está un poquito fresco, ¿no? Y también es un tema claro. que allí. Claro, y me parece que tiene una fortaleza enorme esa señora de caminar, de llegar hasta allá, después de ver cómo murió su hija, de ver cómo está al frente de toda esa situación, que es ahora ella quien se tiene que encargar quizás de la educación, de acompañar, ¿no? Sí, En ese proceso. así es, más de 22.000 personas han firmado una petición que están haciendo, bueno, para que este joven sea juzgado como adolescente. Es un caso que conmueve, impacta y Ujú, conmueve al mismo tiempo y que va a tener mucho desarrollo en los próximos meses. Eh, y bueno, esperemos esa razón sea develada para entender un poco, porque es la gran incógnita que a esta hora hay, que esa familia tenga el sosiego para enfrentar una situación tan difícil, no solo una pérdida trágica ujú. de la forma que fue, sino también para sobrellevar lo que está pasando el proceso judicial de este chico, que puedan avanzar, porque realmente el panorama es bastante complejo para todos. Claro,
Aquí una cosa importante que quiero dejar como Adelante, mensaje, ¿no? adelante. Que no nos enfrasquemos en mirar solo una parte de la situación que me lleva a interpretarla, ¿no? De manera que excluyo las otras visiones, ¿no? De alguna forma nosotros tenemos que atender a todos los aspectos que están involucrados, ¿no? Y como tú decías al principio, hay algo que tenemos que recoger de todo esto. ¿Cuáles fueron los factores intervinientes para que hoy día estemos mirando esta situación? Entonces es un llamado para todos, para las autoridades, para los padres, que se concentren en atender las Ujú, situaciones que vive un adolescente, que aprendamos a combinar la así es. autoridad con el amor, ¿no? Ujú, Y que desde la autoridad sepamos que este caso nos está llevando a pensar, tenemos que trabajar más en la prevención, tenemos que trabajar más en darle herramientas a los padres para que abran los ojos, para que ujú. nos demos cuenta lo que está pasando con nuestros hijos y los podamos ayudar. ¿Ok? Importante ese mensaje para cerrar esta conversación, pero yo quiero pedirle a la doctora Eneida Africano que si usted está abierta para que cualquier padre que tenga alguna situación y pueda ver esta conversación y sentir, oye, veo en mi hijo algo, quiero apoyarlo, necesito apoyo, ¿dónde la pueden contactar para Ujú. que pues puedan atajar esta situación? Porque hemos hablado de prevención, hemos hablado de autoridad, hemos hablado de autoridad versus amor, Ujú. cómo podemos trabajar en eso y dónde la pueden, por supuesto, localizar. Claro, cómo no. Yo soy psicólogo venezolana. Mi número de federación es 3234. En este momento me encuentro en la ciudad de Santiago de Chile Ujú. y estoy trabajando vía online con los Maravilloso. pacientes que requieran, ¿no? No, sí. ¿Dónde la pueden Entonces, contactar? por allí te voy a pasar mi Ok, número de y yo prometo, teléfono. yo lo voy a dejar en la conversación, en la Ok, descripción, está aquí abajo, usted va a tener cómo no. todos los datos para que contacte, porque yo creo que es trabajo de todos. Y la idea Bueno. de esta conversación, más allá de hablar del caso, y yo lo decía al principio, de las emociones que están relacionadas con él, que era lo que me interesaba definir, creo que puede ser un gran material de apoyo hoy sobre todo de conciencia para esa familia que pueda estar en una situación con un adolescente complicada, ¿no? Y que se puede atajar a tiempo. Claro, y que entendamos que no estamos solos, que No. los padres necesitamos de alguna manera buscar orientación, buscar una guía, y no está mal que lo Y hagamos. la terapia no es para nada, la terapia es el gran apoyo. Yo amo las terapias. Yo creo que el ser humano tiene Claro, procesos emocionales complicados, unos muy sabrosos, otros difíciles de manejar, y por eso existen profesionales como usted que pueden apoyarnos cuando el camino se hace complicado y las emociones nos juegan una pasada que no sabemos manejar. Pasa, totalmente, pasa, totalmente. pasa, somos seres humanos. Ujú. Así que muchísimas gracias. Así, Así vamos a a la seguir conversando orden. a medida que el caso siga avanzando. ¿Ok? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Estamos a la muchísimas orden. gracias y gracias a todos. Saludos. Dejen sus comentarios también y gracias por conectarse una vez más.